Shalom a todos, sean bienvenidos a Impacto Informativo de los Valientes, con ustedes Carolina. Como siempre, hoy tenemos información muy interesante e importante. Te animo a que veas hasta el final este video. Estoy segura que va a ser de gran bendición para tu vida. Igualmente, no te pierdas ninguno de nuestros videos y te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Hoy estaremos hablando sobre la Parashat Devarim, el mitzvot sobre tener fe en la existencia de Dios, la reflexión, el poder de la unidad y ¿sabías qué? Vamos a empezar con Walid, que nos trae la Parashá. Gracias, Carolina. Shalom, amigos, una vez más en nuestro segmento del estudio de la Parashá de la semana. Aquí con lo más relevante para mí de esta porción para traerles esta enseñanza. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Esta semana empezamos un nuevo libro de la Torá, el cual se llama como la Parashá, es decir, Devarim. En español, palabras o cosas. Esta Parashá o porción de la Torá va desde Devarim o Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, hasta Deuteronomio capítulo 3, culminando en el versículo 22. Comenzamos el estudio del quinto libro de la Torá, llamado Deuteronomio, en la traducción de la Vulgata Latina, pero cuyo nombre original es Devarim, que significa palabras. El nombre Deuteronomio viene de dos raíces griegas, deutero, que quiere decir segundo, y nomos, que quiere decir ley, dando como resultado el título segunda ley, que da la impresión de ser una repetición de la Torá en libros anteriores. Sin embargo, de más de 100 mandamientos que contiene este libro, más de 70 son enteramente nuevos. Interesante. La importancia del libro de Deuteronomio o Devarim radica en el hecho de que el Eterno instruye de manera especial a su pueblo acerca de cómo entrar y sobre todo permanecer en la tierra prometida. El pueblo de Israel se encuentra al este del Jordán. Si dejáramos de ver estos libros de la Torá como historia, entenderíamos que son nada más que instrucciones, también para el presente, para que nosotros los creyentes nos preparemos para entrar a la tierra prometida. Pondríamos más atención a detalles de que seguro nos conducirían a la meta. La Torá o la ley en griego significa enseñanzas o instrucciones del Eterno. Empecemos con la lectura en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, y nos dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. Este libro de la Torá es conocido también como Mishne Torá o Segunda Torá en español. Moisés comienza su instrucción a Israel recordándoles los eventos negativos ocurridos en cada uno de los sitios mencionados. La desobediencia de Israel en cada lugar les trajo consecuencias negativas al pueblo. Y Moisés, por lo tanto, está tratando de dejar un mensaje claro en el pueblo. Si obedecen, la protección y la bendición los seguirán. Pero si desobedecen, la maldición y los enemigos aparecerán y los destruirán. Palabras que Moisés habló a todo Israel, reprendiéndoles a causa de su mala conducta en el desierto y que habían enojado a Elohim
en la llanura, frente al mar de cañas, en Parán, donde calumniaron el maná, y en Haserot, donde irritaron a Yahweh, porque servían al becerro de oro. La localización de Tofel, Labán y Disaab no es conocida, pero el significado de los nombres nos relacionan los hechos. Tofel, de la raíz nafal, significa caer. Labán significa blanco. Podría estar relacionado con el mar muerto o con maná. Disiab, que es de oro, posible, hace ilusión al becerro de oro. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, que nos dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. ¿Qué sucedió en Horeb? Es otro nombre para el monte Sinaí. Éxodo capítulo 3, versículo 1, donde fue dada la Torá, pero también fue el lugar de la rencilla, según Éxodo capítulo 17, del 5 al 7. Y Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así como en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Notemos, amigos, ¿cuál es la fuente de agua viva? Preguntémonos, ¿cuál es la fuente de agua viva? La Torá, Yeshua mismo. Yeshua mismo afirmó ser la fuente de agua viva, por lo tanto, la Torá viviente. Miremos Deuteronomio capítulo 1, del versículo 6 al 11. Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, y todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo, y en el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Yahweh, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y he aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. En este texto encontramos 4 pilares del plan del Eterno. El primero, Yahweh, el Todopoderoso, el primer pilar. Segundo pilar, el pueblo de Israel, que llama al Eterno nuestro Elohim. Número 3, la Torá. En las palabras nos habló. Número 4, la tierra prometida. En el verso 8, ninguno de estos pilares se puede eliminar en el plan del Eterno. El Eterno no puede cumplir su promesa, pongamos atención a esto, sin Israel, sin Torá, sin la tierra prometida. Israel no puede existir sin el Eterno, sin la Torá y sin la tierra. La Torá no existe sin el Todopoderoso, sin Israel y sin la tierra. Y la tierra de Israel no puede existir sin el Eterno, sin el pueblo elegido y sin Torá. Y sobre todo el plan, el Mesías, que es la imagen visible del Elohim, invisible, la Torá, del Elohim invisible, la Torá viviente, el que recogerá a Israel y lo llevará a la tierra prometida para reunir desde ahí, para reinar, desde ahí al mundo entero. Pero ¿cuál es el plan del enemigo? Destruir cualquiera de estos pilares, o completamente todos. Enseñar que obedecer al Eterno es estar bajo la ley en tono despectivo, que es otro pueblo,
que no hay Torá y que no hay tierra prometida. Es muy crucial examinar la importancia de los cambios que Constantino y sus amigos indujeron en la doctrina. Primero desapareció o cambió el nombre de Elohim de Israel. Se enseñó que utilizando solo la palabra Dios podíamos comprender a quién seguíamos. Por eso muchos que creen de corazón en Elohim de Israel, pero ignoran que su nombre es Yud He Vav He. También existe el error grave entre muchos creyentes de pensar que por ejemplo, Alá es el mismo Dios, solo que en esta está en árabe o cualquiera de los dioses falsos mencionados en la nueva era. Se enseñó que la Torá o ley estaba abolida. Por lo tanto, hoy el hombre es el quien decide qué mandamiento va a seguir o no. Ejemplo, el día de reposo o las leyes de la comida limpia. Se enseñó que ya Israel había sido reemplazado por la iglesia gentil, que hoy recibe el nombre de Israel espiritual, un pueblo gentil o pagano de acuerdo a la Escritura. Y la promesa de la tierra desapareció. Se enseña que el destino de Israel espiritual es el cielo. Entonces, amigos, ¿qué quedó del plan del Eterno? Preguntémonos eso. ¿Te afianzas en los pilares de la Escritura o sigues la voz del enemigo? Escoge sus promesas, amigos, y sus palabras que ya fueron dadas. Todo pasará, mas nunca su palabra. Pensemos en esto, amigos. Si la siguiente frase repetida en el día a día tiene sentido, pongamos atención a esto. Estar bajo la ley es estar bajo maldición. Quienes siguen la ley están bajo maldición. Somos libres de la maldición de la ley, etcétera, etcétera. Ahora coloquemos en lugar de la palabra ley su verdadero significado. ¿Podrías tú decir con paz en tu corazón frases como estar bajo la enseñanza de Yud He Vav He es maldición? ¿O quienes siguen la instrucción del Eterno están bajo maldición? ¿O somos libres de la instrucción del Eterno? Yeshua es la Torah viviente, es la palabra de Var en hebreo, la palabra de Yud He Vav He, hecha hombre, Génesis 1:1, Juan 1 y el versículo 14. Es por eso que la ley o Torah sin Yeshua está muerta. El objetivo de la Torah o la ley es ayudar al hombre a encontrar al Mesías. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley, la Torah, es Cristo, el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Este texto no es diciendo otra cosa que Yeshua es el fin, la finalidad, el propósito y la meta de la Torah. Como siempre, amigos, deseamos de lo más profundo de nuestro corazón que esta enseñanza de su bendita Torah, que viene del Eterno, del corazón del Eterno, nos ayude a afirmarnos cada día más en Él y que sea de gran bendición a sus vidas. Shalom Alejem. No olviden de suscribirse y darle like y compartir. Bendiciones, Shalom Alejem, y regresamos con Carolina. Shalom. Gracias, Walid. Como aprendimos, Dios le habla y le da instrucciones a su pueblo. Y si nosotros somos parte de su pueblo, necesitamos poner atención y tomar la decisión de obedecer. Ahora vamos con Omar, que nos trae el mandamiento. Muchas gracias, Carolina. Shalom a todos. Mi nombre es Omar Enrique. Estaré hablando sobre la misbah de tener fe en la existencia de Dios. Y lo encontramos en Éxodo 22 y en Deuteronomio 5:6. Leámoslo. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Éxodo capítulo 20, Moisés nos presenta las 10 palabras o enunciados, o como muchos los conocen, los 10 mandamientos. Pero como hemos estado aprendiendo, no son solo 10 mandamientos. Este capítulo 20, con estas palabras que Yahweh le habló a su pueblo, es la base para los demás mandamientos que Él estableció para su pueblo. Es la constitución que rige el pueblo de Dios. Y el primer enunciado
es que debemos reconocer que Yahweh es nuestro Dios y que fue Él quien nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Preguntémonos, ¿este mandamiento sí se está cumpliendo? ¿Será que hay gente que cree en Dios de la manera correcta? Este es uno de los mandamientos que se considera que Dios puso en el corazón de todos los seres humanos. Los seres humanos estamos programados con esa necesidad de creer en algo, tener esa fe en algo. El ser humano se ha hecho dioses o deidades en quien ponen su fe alejándose del Dios verdadero. Este paganismo ha traído mucho caos y destrucción al mundo. El Dios de Israel, el Dios que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, ese es el Dios de la creación, nuestro Elohim. En este momento, en Éxodo 20, Dios se está identificando de forma pública con toda una nación. Ya lo había hecho de una manera más personal con individuos como Abraham, Isaac y Jacob. En el texto que leímos, el Eterno le está hablando a millones de personas al mismo tiempo, recordándoles lo que ellos vivieron y cómo los sacó de la esclavitud y del maltrato. Dios los sacó haciendo maravillas. Dios Todopoderoso, con su mano fuerte hizo milagros. Dios se revela a ellos diciéndoles, ese soy yo. Y eso lo traemos a nuestra vida también. Puedo creer en Él porque me sacó de casa de servidumbre, me sacó de la esclavitud del pecado. Era esclavo, cautivo de mis propios pecados, esclavo de nuestros propios deseos. Y Dios me sacó de ahí. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta y un Dios que se revela. No es solamente un Dios que vemos en la naturaleza. Ese Dios inmenso que se hizo pequeño para habitar en todo aquel que se lo permita. Ese es un Dios sobrenatural. Tú decides a quién hacer tu amo, si al Dios que te sacó precisamente de Egipto, o a ti mismo, o a todo lo que el mundo ponga por encima de Dios. Recuerda que, así como la salvación es personal, la relación con Dios tiene que ser personal. Hay personas que creen que Dios es tres diferentes personas, pero es importante saber que solo hay uno. Como dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como dice, Yahweh uno es, no hay tres, Él es uno, no es Trinidad, es Ejad, que significa unidad compuesta. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta o deseas más información acerca de este tema, mándanos un correo electrónico a losvalentesdeyeshua@gmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hasta la próxima. Volvemos al estudio Los Valientes. Shalom. Gracias, Omar. Muy importante reconocer quién es el Dios que nosotros decidimos creer y de dónde nos sacó. Saber que Él es uno. Continuamos con el Roe Humberto que nos trae Reflexionemos. Shalom amigos, nuevamente en el segmento Reflexionemos. Espero en el Eterno que estos mensajes lleguen a sus corazones y aporten un granito de arena para que cada día podamos ser mejor. He titulado la reflexión del día de hoy, El poder de la unidad. Todos tenemos grandes diferencias, como son la cultura, las costumbres, los talentos, dones y diferentes puntos de vista, los cuales defendemos apasionadamente. Si uniéramos toda esta fuerza y esa pasión
y la utilizáramos para trabajar en equipo y ayudarnos los unos a los otros, en vez de menospreciarnos o estorbarnos, este mundo sería diferente. Cuando nos unimos con un mismo objetivo, poniendo todo nuestro empeño, perseverancia, fuerza y pasión, seguramente vamos a lograr grandes cosas. Los verdaderos líderes deben proveer la plataforma para que la gente se desarrolle, dejando a un lado los celos, el orgullo, juzgar a los demás. Es imposible tener unidad en el matrimonio, la familia o negocio sin amor. Se necesita amor de parte de todos, principalmente del líder o quien es la cabeza, pues es quien da el ejemplo. Y lo vemos en Colosenses 3:14. Miremos. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que perfectamente mantiene unido todo. La unidad se fortalece en la medida que aprendemos y aceptarnos los unos a los otros, en paciencia, misericordia, apoyándonos en todo tiempo, tiempo de prueba, de equivocaciones, de triunfo, de felicidad y de tristeza. Crear un ambiente de aceptación, paz y armonía traerá un resultado que nos asombrará. Vamos a la palabra. Efesios 4:2-3 nos dice: siempre sean humildes, mansos y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad que el Rúa, o sea, el Espíritu, da por medio del poder sellador del Shalom. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo era la armonía, la unidad, el amor. Una familia, empresa o keilá es verdaderamente poderosa cuando sus miembros conocen el valor de animarse el uno al otro. Enséñenle a sus hijos que si trabajan en equipo y en unidad podrán lograr grandes cosas. Esposas, motiven a sus esposos a seguir adelante, a emprender nuevos proyectos y a sobrepasar obstáculos que se puedan presentar en el camino. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. La obediencia trae unidad, así como la desobediencia trae división. Pues cuando una o varias personas no atienden las instrucciones u órdenes del líder, puede contagiar a otros, creando división y un mal ambiente. Recuerden que la obediencia a medias es desobediencia. Procura la unidad donde quiera que estés. Esta te llevará muy lejos. Está claro que desde el principio el Eterno quiso la unidad con su creación. La Torá tiene muchas instrucciones que regulan la relación del hombre con el prójimo. Y todas estas se resumen en Levíticos 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y firma quién? Yo, Yahweh. Yeshua enfatizó la necesidad de la unidad cuando él oró al Padre. Él le pidió que existiera unidad entre los discípulos, que ellos pudieran ser uno con Elohim y también que ellos, quienes creyeran en Yeshua, a través de ellos serían uno. Miremoslo en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y continúa diciendo en Juan 17:21 más adelante, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Existen dos palabras en hebreo para definir la unidad. Empecemos con la palabra ejad. Es utilizada con el significado de unidad compuesta. Y la palabra yahid, que designa o significa la unidad absoluta, o sea, uno solo. La palabra que define el Eterno es ejad, como dice en Deuteronomio 6:4. O sea, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Aquí donde se tradujo uno es, en hebreo es ejad, no dice yahid. Miremoslo en Deuteronomio 6:4, pero miremoslo en hebreo. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh ejad. Aquí está la diferencia. Y hasta aquí, mis hermanos, este mensaje. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Yo los invito a que le den like, a que compartan y se suscriban a nuestro canal Los Valientes de Yeshua. Regresamos con Carolina. Shalom Alejen.
Muchas gracias, Pastor Humberto. De verdad que como pueblo de Dios debemos aprender y procurar vivir en unidad. Seguimos con Cristina, que nos trae ¿Sabías qué? Gracias, Carolina. Shalom a todos. Como siempre, es un placer saludarlos con ustedes, Cristina, en el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Que muchos se apegan a algo que dijo el apóstol Pablo sin conocer el contexto o lo han distorsionado totalmente por no entender la forma de enseñar de Pablo. Miremos cómo lo aprendieron la gran mayoría de creyentes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley significa que esta, es decir, la ley, tiene jurisdicción y autoridad sobre una persona para juzgarla y condenarla. Sí, escucho bien, para juzgarla y condenarla. Esto significa que si una persona quebranta la ley, entonces un juicio y condenación son necesarios. Pero por eso tuvo que intervenir la gracia para que no recibiéramos el castigo que merecíamos por nuestros pecados, es decir, la muerte. Yeshua murió en nuestro lugar. Esto es lo que significa no estar bajo la ley, es decir, no estar bajo condenación de muerte por nuestros pecados. No es que ya no hay que obedecer la Torá. ¿Sabías qué? Que ese versículo que yo acabo de citar no es completo, no está completo. Vamos al verso en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que en realidad el apóstol Pablo quiso decir es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque se nos ha dado la gracia para morir al pecado por la obra de Yeshua y del Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu de Santidad que mora en nosotros, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Todo este capítulo 6 de Romanos se trata de eso, que hemos muerto al pecado. Y si pecado, como lo define Juan en 1 de Juan 3:4, miremoslo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley, es decir, a la Torá. Nosotros hemos muerto al pecado. Es decir, ya que nosotros estamos procurando guardar la Torá, obedecerla por amor al que nos salvó. Lo hacemos no por obligación o el peso de la ley o de la Torá, sino por el poder que mora en nosotros. Se nos ha impartido poder para guardar los mandamientos de Adonai. No es que ya no fallamos o que no caemos en pecado, es que no somos esclavos del pecado. Continuemos con Romanos. Vamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sean del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Qué lindo que la misma palabra se explica por sí sola. Algunos dicen que los que han regresado a la Torá o a los mandamientos son esclavos. Pero aquí el mismo Pablo lo está enseñando de una forma magistral. Amigos, sí somos esclavos, esclavos de aquel que nos salvó para justicia. Gloria al Eterno. ¿Sabías qué? El apóstol Pedro dijo lo siguiente del apóstol Pablo en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Pablo también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Tremendo, amigos. El mismo Pedro aquí nos está dando la razón. Muchos textos escritos por Pablo se han distorsionado por los que no estudian a conciencia y profundidad o simplemente son inestables. Para terminar, quiero compartirles que la gracia ha sido otorgada por el Padre siempre. Veamos algunos versículos. Vamos a Génesis 6:8.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Otro versículo, Génesis 39, 21. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jeremías 31, 2. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Yo espero que tú reflexiones sobre esto, pues es muy importante conocer el contexto para poder entender la enseñanza. Los espero en nuestro próximo segmento. No olvides suscribirte a Los Valientes de Yeshua, si aún no lo has hecho, para que te lleguen todas las notificaciones. Dale like, comparte. Shalom a todos. Bendiciones. Gracias, Cristina. Una vez más, comprobamos la importancia de conocer el contexto bíblico. En este caso, entender bien qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo, que algunas veces sus conceptos son difíciles de entender, como lo dijo Pedro. Bueno, familia, eso es todo por hoy. No se te olvide compartir este video para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima. Los dejo con los saludos. Hola, desde Campanario de la ciudad de Popayán, Colombia, para los de Casa de Israel, los valientes de Yeshua. Dale like y compártelo. Chao. Shout out to Los Valientes de Yeshua from Georgia. Leave a like and subscribe.